¿sí? La termodinámica analiza desde la entrada hasta la salida, ¿verdad? Entonces yo tengo desde 0 hasta X. Y la transferencia de calor también tiene que analizar la entrada y la salida. O sea, tenemos que analizar todos estos diferenciales de calor, ¿sí? Entonces cada diferencial de calor, o sea, cada delta Q, va a tener un delta T diferente, un delta T promedio, ¿sí? Entonces, a lo largo del intercambiador, esta TC menos TF es variable, ¿sí? Por ejemplo, a la entrada tenemos un TC menos TF, tenemos un valor determinado. Si nos vamos moviendo a lo largo del intercambiador, esa expresión tiene que reducirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque un fluido se está enfriando y el otro se está calentando. O sea que este delta de temperatura es variable a lo largo del intercambiador, ¿sí? Esto que se suma acá, TC menos TF sobre 2, incurre en un error grandísimo, porque si nosotros tomamos esto, la temperatura media, estaríamos diciendo que el fluido caliente sería la línea roja y el fluido frío la línea amarilla. Y que la temperatura promedio en todo el intercambiador va a ser esta línea del centro. Casi no se ve. Vamos en negro. Esta será la temperatura promedio. O sea, TC menos TF. Promedio, esa será la temperatura caliente, temperatura fría. ¿Sí? Entonces, como vemos, a lo largo del intercambiador, esa delta de temperatura está cambiando, ¿sí? Cambia a lo largo del intercambiador. O sea que esta expresión no la podemos usar, ¿sí? ¿Qué se debería hacer? Entonces, acá vemos cómo el fluido caliente se enfría y el fluido frío se calienta, ¿sí? Y el delta T de temperatura a lo largo del intercambiador se comporta como esta curva, ¿sí? Como les dije, inicialmente tenemos un delta de temperatura alto, ¿sí? Porque no tenemos las máximas temperaturas de entrada, por así decirlo, ¿sí? Y nos interesa el área bajo la curva de toda esta línea, ¿sí? Para hallar el delta de temperaturas. ¿Cómo hallaríamos esa área bajo la curva? Pues con la integral, que la tenemos acá. Acuérdense que estamos tratando de hallar este delta T, que va multiplicado por UA. Entonces el delta de temperatura es integrar desde 0 a L, ¿sí? Tenemos el intercambiador acá en 0 y L, ¿sí? Y necesitamos hallar los deltas de temperatura en cada división. Entonces me quedaría temperatura del caliente en X menos temperatura del frío en X, diferencial de X, sobre L, para sacar la temperatura promedio en cada partecita. Si integramos esto, pues tendríamos toda la variación a lo largo del intercambiador de calor, ¿cierto? Para poder generar la temperatura media en todo el intercambiador. Pero solucionar esa integral pues resulta un poco complejo. O llegar a una solución sería un poco complejo para los análisis que nosotros hacemos. Entonces, una solución que se le aproxima es la DTML, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la DTML. Entonces, esa DTML pues es igual al delta de temperaturas, que es igual a la integral que planteamos anteriormente, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá en función de temperaturas es esta. Se acerca a la curva que tenemos acá, ¿sí? Es muy similar. Por eso nosotros podemos usar esta expresión, que es la que nosotros usamos cuando calculamos el delta de temperaturas. Bueno, la DTML, pues ustedes ya la han definido, que es el delta de temperaturas de un extremo menos el delta de temperaturas del otro extremo, sobre el logaritmo de la división de los deltas de temperatura, ¿sí? Entonces, si cogemos un extremo, en este caso temperatura de entrada del caliente, menos la temperatura de salida del frío, y al otro extremo que tenemos, temperatura de salida del caliente,
y tenemos la temperatura de entrada del frío. ¿Sí? Entonces la DTML, pues, ¿qué es? Pararse en un extremo, sacar el delta de temperaturas, en este caso, primero toman este como delta 1, y este lo toman como delta 2. ¿Sí? Entonces, el delta de temperaturas en un extremo es T de entrada del caliente menos T de salida del frío, que es esta expresión de acá, menos el otro extremo, que es temperatura de salida del frío, del caliente, temperatura de salida del caliente, menos la temperatura de entrada del frío, sobre pues el logaritmo de los deltas de temperatura, delta de T1, que es lo que definimos arriba, sobre delta de T2. ¿Sí? También la podemos definir al revés, entonces también podemos decir delta de T2 menos delta de T1 sobre el logaritmo natural. Importante, el primero que ustedes definan acá es el numerador del logaritmo. Entonces acá me queda delta de T2 sobre delta de T1. ¿Sí? Entonces, este primero es analizando esta parte y este segundo pues analizando primero esta parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hace pues, en transferencia de calor y lo que hace en sistemas térmicos? Claro, hasta acá, muchachos. No creo que hayan dudas, o sí. Listo. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos varios pasos por tubo y varios pasos por carcasa? Entonces vamos a analizar dos problemas. Primero, coraza y tubos y luego un flujo cruzado. Entonces acá tenemos el diagrama TX, que es el que siempre hacemos. ¿Sí? Tenemos un flujo frío que va por carcasa y se va a calentar, que sería esta línea de acá. Se calienta el fluido frío. Y el fluido caliente entra por un extremo y sale por el otro. ¿Sí? Entonces a lo largo del eje X se está calentando, que es esta primera línea. Y de vuelta también se está calentando, que es esta segunda línea, se calienta hacia este lado. O sea que la integral que habíamos planteado anteriormente resulta muy compleja. Esta expresión resulta más compleja, tocaría plantear dos integrales, una en dirección izquierda-derecha y la otra de derecha-izquierda. ¿Sí? Entonces resulta complicado solucionar esa integral, ¿sí? Para poder hallar el delta de temperaturas. Eso sería en coraza y tubos. Ahora, ¿qué pasa con un flujo cruzado? Se complica aún más esa integral. ¿Por qué? Porque si analizamos solo este haz de tubos inferior, por ahí entra el fluido frío, que es esta de acá abajo. Ese fluido frío se va a calentar a lo largo del eje Z, ¿verdad? Entonces se va a calentar a lo largo del eje Z. Por una corriente caliente. En este caso, pues esta es la corriente caliente. Que es esta acá, ¿sí? Empieza desde acá, empieza la corriente caliente, ¿sí? Y la corriente caliente a lo largo del eje X, en esta primera línea, se va a enfriar, ¿cierto? Bien, entonces se enfría. ¿Qué pasa con el fluido? Va a ser diferente que entrando, ¿cierto? O sea, el fluido frío se va a calentar menos, como lo vemos acá. Ahora, ¿qué pasa si nos movemos en el eje X hacia atrás, en este punto de atrás? Pues la transferencia de calor en ese punto va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque el fluido entra acá frío, atrás va caliente. Y el fluido que estaba caliente que entró por acá, atrás va más frío. O sea que esto no se mantiene constante en el eje Z y en el eje X. O sea que acá hay otra transferencia de calor diferente a la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese gradiente de temperaturas? Pues ya se vuelve un problema tridimensional. O sea, tendríamos que plantear una integral doble o triple para poder hallar
ese delta de temperaturas a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, ¿sí? Porque la transferencia no es la misma. ¿Sí? A lo largo del eje Z, pues se enfría, hay una transferencia diferente atrás, ¿sí? Diferente a la transferencia que se va a dar en este punto, y así con todos los puntos. Como vemos acá, la transferencia de calor es muy diferente en todos los puntos. Y sacar un delta de temperaturas de ahí resulta supremamente complicado. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Por eso es que nosotros vemos el factor de corrección F. ¿Sí? Y va a depender pues del tipo de intercambiador. En este caso pues tenemos la gráfica para 2 pasos por tubos y 1 paso por carcasa. ¿Sí? Entonces el delta de temperatura queda igual al factor de corrección F por la DTML, en este caso de contracorriente. ¿Sí? O sea que el calor que definimos por transferencia de calor es UA, se mantiene igual, por la DTML, por un factor de corrección que va a depender del tipo de intercambiador. ¿Sí? ¿Y de dónde sacamos esa F? Pues la sacamos de tablas. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender esa F? Ah, pues de las temperaturas. Temperatura de salida del frío, temperatura de entrada del frío, temperatura de entrada del frío sobre temperatura de entrada del caliente. Y eso me define P. Y R también va a ser función de las temperaturas. Si hallamos P y hallamos R, si hallamos P y hallamos R, la intersección, nos movemos a mano izquierda, pues tenemos el factor de corrección. ¿Sí? O sea que ya podríamos definir el delta de temperaturas. Que es lo que uno hace pues en transferencia de calor. ¿Sí? O sea que en resumidas, para el método de la DTML, pues tenemos la ecuación por transferencia de calor, que es el calor es igual a UA por la DTML por el factor de corrección, y UA, en este caso, que vamos a analizar un intercambiador de coraza y tubos, pues es 1 sobre la sumatoria de resistencias, que son las que están acá abajo. Entonces, una convección interna, un factor de ensuciamiento, un R de pared, de conducción, un R de ensuciamiento externo y un H externo. ¿Sí? Y termodinámicamente, ¿qué tenemos? Ah, que el calor que va a absorber el fluido frío va a ser mc sub p por el delta de temperaturas. ¿Y de dónde viene ese calor? Pues del flujo caliente. Entonces el flujo caliente, pues mc sub p por el delta de temperaturas. ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos el método de la DTML? Cuando tenemos todas las temperaturas y queremos hallar áreas, importante. O cuando conocemos por lo menos 3 temperaturas. ¿Sí? Para poder hallar una temperatura. Y definimos, o sea, tenemos el intercambiador definido, conocemos la transferencia de calor, o sea, el UA. ¿Sí? Tenemos 3 temperaturas y queremos hallar una. ¿Sí? Pues acuérdense, siempre que tenemos un diagrama TX, yo voy a tener un fluido caliente y un fluido frío. ¿Sí? Acuérdense que acá pues viene, bueno, dejémoslas bien para... Por ejemplo, si tengo un X corriente, tengo un fluido que se va a enfriar, y un fluido que se va a calentar, ¿sí? Supongamos. Entonces, temperatura de entrada del caliente, temperatura de salida del caliente, temperatura de entrada del frío y temperatura de salida del frío. Sí, entonces, ¿cuándo utilizo el método? Cuando yo conozco por lo menos 3 temperaturas. Entonces, temperatura de entrada del caliente, temperatura de salida del caliente y, por ejemplo, temperatura de entrada del frío. Y quiero saber esa temperatura. Ahí utilizo el método de la DTML. ¿Sí? O si conozco todas esas 4 temperaturas y quiero saber cuánta área tengo que colocar para ese intercambiador de calor. ¿Sí? Cuando solo conozco 2 temperaturas del intercambiador de calor, pues tengo que hacer un proceso iterativo. ¿Sí?
porque solo va a conocer dos. Por ejemplo, conozco las entradas. Entonces, si conozco solo las entradas, temperatura de entrada del frío y temperatura de entrada del caliente, pues voy a tener dos incógnitas. Y hay que hacer un proceso iterativo. Entonces tengo que asumir una temperatura de salida y mirar si estos calores casan, si los tres calores casan y son iguales. ¿Sí? Entonces, solo un proceso iterativo y ya va a depender del ingeniero cómo lo soluciona. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo utilizo el método de la DTML? Cuando conozco por lo menos tres y quiero conocer una, o cuando conozco las cuatro y quiero conocer el área, ¿sí? O cuando conozco dos y hago un proceso iterativo, ¿sí? Pero pues aquí el proceso iterativo, pues con el otro método de eficiencia NTU, se saca, ¿no? Entonces, ¿claros hasta acá, muchachos? ¿O tienen preguntas? Igual esto es repaso de ustedes. Seguimos. ¿Sí se escucha bien? ¿O se escucha entrecortado? No, se escucha bien, la voz se escucha claro. Listo. Bien, entonces como les comentaba acá, si yo tengo dos temperaturas, por lo general son las de entrada, tendría que hacer un proceso iterativo, ¿sí? Si conozco las dos temperaturas de entrada únicamente y conozco el intercambiador de calor, pues utilizo mejor, o bueno, en mi caso me gusta utilizar el método de eficiencia NTU, ¿sí? No me gusta el proceso iterativo. Entonces, pero igual se puede usar el otro método, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método de la eficiencia NTU? Entonces, consiste en determinar la razón entre la máxima transferencia de calor que puede ocurrir en el intercambiador de calor y lo que ocurre realmente, o sea, calor real y calor máximo que puedo transferir, permitiendo predecir las temperaturas de salida de las corrientes del fluido, tanto del caliente como del frío, conociendo el área superficial y la U. ¿Sí? O sea, yo ya tengo definido el intercambiador de calor y quiero conocer las temperaturas de salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, temperatura versus X o versus L. Entonces, en este caso tenemos un fluido que se está enfriando en esta dirección, el fluido caliente se está enfriando, y un fluido frío que se está calentando. ¿Sí? Entonces tenemos un X corriente. Salida del caliente, entrada del frío, salida del frío. Y ellos tienen su delta de temperatura, ¿cierto? Es el que absorben a partir de la termodinámica. Entonces, ¿qué hace la eficiencia NTU? Entonces dice, bueno, supongamos que tengo un intercambiador grandísimo. Entonces hacen un área infinita. Alargan ese intercambiador de calor. Y habrá un punto en que uno de los dos flujos va a alcanzar al otro. Puede ser el frío o puede ser el caliente, como lo vemos acá abajo. En este caso, el fluido caliente es el que alcanza al frío. ¿Sí? Como vemos acá, pues el intercambiador pues hace que el fluido caliente se acerque muchísimo al fluido frío, que es el de abajo. ¿Y cuál es el caso contrario? Que el fluido frío alcance al caliente, más o menos esta curva, y que esta curva venga por acá abajo. ¿Sí? Se pueden dar cualquiera de los dos casos. Entonces, ¿qué dice el método? Entonces dice, bueno, calcule primero el calor máximo. Entonces, ¿cuál es el calor máximo? El calor máximo es el MS sub P mínimo, o sea, el que es capaz de absorber menos calor, por el delta de temperaturas máximo. ¿Y cuál es el delta de temperaturas máximo? Pues la temperatura de entrada del caliente, que es esta, menos la temperatura de entrada del frío. ¿Sí? Ese es el máximo delta de temperaturas que vamos a tener. Listo, una vez definido eso, pues la eficiencia de ese intercambiador de calor va a ser igual
a lo real, que es el calor que estamos buscando, sobre lo ideal. ¿Sí? O la transferencia máxima de calor, que fue la que definimos acá. Esta calor máximo. Ms sub P por el Ms sub P mínimo por el delta de temperaturas máximo. O sea, ya lo conoceríamos. ¿Por qué? Porque ya conozco el fluido de entrada. Yo conozco los dos fluidos de entrada, siempre. El Ms sub P siempre los conozco, entonces miro cuál es el mínimo. Y conozco las temperaturas de entrada, tanto el caliente como el frío. O sea que yo ese calor máximo ya lo conozco. ¿Sí? Ya lo conozco acá, calor máximo. ¿Qué me falta definir? La eficiencia para encontrar el calor que necesito. Y después, con ese calor, a partir de la termodinámica, hallar las temperaturas de salida. ¿Sí? Eso es por transferencia de calor, porque siempre asociamos áreas. Entonces, primero vamos a definir la eficiencia. Esa eficiencia va a ser función de la NTU y de la relación de capacidades. ¿Sí? Entonces, va a ser función de la NTU y de C, que es la relación de capacidades. Vamos de algo curioso. O sea que la eficiencia de un contracorriente es la máxima para una misma área y para un mismo U. ¿Sí? Va a ser mayor que la eficiencia de un flujo cruzado, va a ser mayor que la eficiencia de varios pasos, y la peor, pues la eficiencia de X corriente. ¿Sí? Entonces, la eficiencia más baja se da en los X corriente y la eficiencia máxima se da en los contraflujo, para que lo tengan como en cuenta. Bien, entonces la eficiencia pues es factor de dos números adimensionales, que es la NTU y de la relación de capacidades. Entonces la NTU es UA superficial, que ya lo conozco porque yo ya defino el intercambiador de calor, sobre el Ms sub P mínimo, que también ya lo conozco. O sea que la NTU yo ya la conozco, es un número. La relación de capacidades pues es el C sub P mínimo, ¿sí? C sub P mínimo por la masa. Digo, C sub P por masa, que es el mínimo, y el C sub P por masa máximo. ¿Sí? O sea, esta es la relación de C sub P. También las conozco, porque conozco los dos flujos. Bueno, ¿qué más escribo? C sub P por M mínimo. Y abajo el C sub P máximo, ¿sí? Que es la capacidad calorífica de los dos fluidos. Una vez tenemos esos dos valores adimensionales, pues vamos a las tablas o vamos a las ecuaciones. Si utilizamos las tablas, pues entramos por NTU, subimos, cortamos con la relación de capacidades y hallamos la eficiencia del intercambiador. ¿Sí? A modo acá de sugerencia, de pronto les sirva para los parciales. Bien, ¿qué pasa si nosotros colocamos una eficiencia alta? Entonces, si nosotros colocamos una eficiencia, digamos que vamos a colocar un intercambiador con la eficiencia del 100%, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes dicen, bueno, defino una eficiencia del 100%, me tengo que ir en esta línea y cortar con un C y bajamos con un NTU. Entonces, si que acá esta curva tiende a volverse plana, o sea que si quiero un intercambiador de eficiencia muy alta, me tengo que mover hacia la derecha muchísimo. Y eso hace que el NTU sea muy alto. ¿Sí? Y la única forma de que el NTU sea alto, pues es colocando un área superficial muy grande. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, una eficiencia alta, me voy muchísimo hacia la derecha. Claro, tengo un intercambiador muy eficiente, pero a costa de un área casi infinita. ¿Sí? Entonces, por lo general, uno por diseño define esa eficiencia. Entonces uno dice, bueno, una eficiencia del 80 o más o menos está entre el 50 y el 80. ¿Sí? Más o menos tienen que estar las eficiencias, que es algo coherente. ¿Por qué? Porque si ustedes se van, pues más o menos cortan con las líneas. ¿Sí? Que quiero una eficiencia más o menos del 60, porque es un intercambiador que va a tener poco flujo másico. ¿Sí? Entonces viene y corta con las de abajo. O si el intercambiador tiene bastante flujo másico, pues ustedes pueden asumir que esa eficiencia es un poquito más alta.
¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, entre más eficiencia ustedes quieran, esa área va a ser muchísimo más grande. Entonces, para que lo tengan en cuenta en los parciales, cuando van a solucionar por el método de eficiencia NTU, tener mucho cuidado con esa eficiencia, ¿sí? O si quieren hacer un machetazo, se diría, pues definan la eficiencia. O más o menos la eficiencia debe estar más o menos entre 0,5, 0,8, más o menos debe estar en ese rango, ¿sí? Que una eficiencia en ese punto pues va a cruzar con casi todos los valores de C y va a dar un NTU bajo. O sea que va a tener un área pequeña ese intercambiador, un área infinita si definimos una efectividad muy alta. ¿Sí? Una vez aclarado eso, pues podemos hallar la eficiencia de los intercambiadores. ¿Sí? Y va a depender pues del tipo de intercambiadores, ¿no? Cada gráfica tiene su tipo de intercambiador. Una vez definimos la eficiencia y el calor máximo, pues podemos hallar el calor real que sea en ese intercambiador de calor, que es el que queríamos. También podemos buscarlas mediante ecuaciones. Entonces, NTU es igual al logaritmo, o sea, es función de E y de C, NTU. Ya conozco la NTU, conozco C, puedo despejar la eficiencia, que es lo mismo que vimos ahorita, pero en ecuaciones. En resumen, siempre tenemos un calor termodinámico. Entonces, termodinámicamente, el calor real para los dos fluidos pues es el ms sub p del caliente por el delta de temperaturas del caliente, ¿sí? Que es el calor que va a emitir a partir de la transferencia de calor, y lo va a absorber el frío, por eso ese calor es igual al ms sub p frío por el delta de temperaturas del fluido frío. ¿Sí? Ahora tenemos que solucionar la transferencia de calor que nos relaciona el área o la dimensión de ese intercambiador de calor, y tenemos dos métodos, el método de la DMTL y la eficiencia de NTU. ¿Sí? Entonces en este método el calor real pues va a ser UA por el factor de corrección por la DMTL, o la media logarítmica de las temperaturas, y si solo conozco dos temperaturas sería un método iterativo, ¿sí? Y si me voy por el método de las eficiencias, pues tengo que definir la NTU, el CR, que es la relación de capacidades, hallar la eficiencia, que es función de la NTU y de CR, y el calor real, que es el que queremos, va a ser la eficiencia por Q. ¿Sí? Q máximo, que está definido acá. ¿Sí? Entonces acuérdense, por termodinámica tenemos los estados de las temperaturas, y por transferencia de calor tenemos en cuenta las áreas, ¿sí? Y esas áreas nos van a limitar el calor que nosotros realmente vamos a transferir, ¿sí? Entonces siempre que hallamos el calor, pues simplemente venimos acá y despejamos la temperatura que nosotros queramos, ¿sí? Si conocemos las de entrada, pues despejamos las de salida y se soluciona el sistema. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿O todo claro? Todo claro. Listo. Entonces, un breve resumen de cómo se plantean los intercambiadores de calor. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de la parte interna del intercambiador de calor, que es donde se va a centrar el laboratorio. Bueno, creo que aquí no... Bueno, esa presentación no estaba el objetivo de la práctica. La diapositiva se borró. Y el objetivo de la práctica es mirar la influencia de los deflectores en los intercambiadores de calor de coraza y tubos. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué son los deflectores. Y el objetivo va a ser la influencia en los intercambiadores de calor. Hallar esa influencia. Bien, entonces los deflectores son un accesorio para aumentar la turbulencia del intercambiador, sacrificando una caída de presión.
Entonces, acuérdense que nosotros tenemos un fluido que va por tubos, sale, y un fluido que va por casco, que entra por casco, se llena, y queremos generar turbulencia, ¿sí? Entonces, los deflectores lo que generan es turbulencia. Entonces, acá generan caos, ¿sí? Y como generan resistencia, pues tenemos que sacrificar una caída de presión o entregar presión para poder mover ese fluido dentro del intercambiador de calor. Los baffles también cambian la dirección del fluido, como ya vimos, y lo ideal es cambiar la dirección de forma perpendicular, ¿sí? Como vimos, la transferencia de calor cuando es X corriente, o sea, en la misma dirección de los tubos, es mala, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Pues que el fluido vaya perpendicular a los tubos, ¿sí? Entonces los baffles hacen eso, porque el fluido choca y trata de subir, va perpendicular a los tubos, vuelve acá y choca, baja perpendicular, viene acá, choca, sube perpendicular y la transferencia de calor se mejora. Añadido a ello, los deflectores también dan soporte a los tubos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vemos acá, los deflectores sostienen los tubos, ¿sí? El haz de tubos que está. Y como está intercalado, pues le da resistencia mecánica a los tubos. Evita vibraciones en los tubos debido a los choques térmicos, ¿sí? Como sabemos, pues queremos enfriar o calentar un fluido, y ese delta de temperaturas genera un choque térmico. Entonces, como se darán cuenta cuando tienen una sartén caliente y terminan de fritar o lo que estén haciendo y la ponen en el agua, pues el metal tiende a, por el choque térmico, tiende a doblarse. Y si hacemos eso muy seguido, pues se daña la sartén que estemos usando. Eso mismo sucede con los tubos. Entonces, los tubos internamente llevan un fluido y entrar en contacto con un fluido de diferente temperatura, pues se genera un choque térmico y ellos empiezan a tratar de doblarse, ¿sí? Y como es repetitivo, ellos tienden a vibrar, ¿sí? Pero como están sujetos por los deflectores, pues esas vibraciones no se dan. Existen varios tipos de deflectores o baffles. Tenemos los segmentados, los dobles segmentados, de discos o de anillos. En la práctica, pues vamos a analizar los segmentados. ¿Y en qué consisten los segmentados? Entonces son medias lunas, ¿sí?, que tienen perforaciones por donde van los tubos del intercambiador y un espacio por donde va a fluir, valga la redundancia, el fluido externo, ¿sí? Y a ese espacio le llamamos ventana, que más tarde, ahorita en la otra diapositiva la vamos a definir. Los baffles, este tipo de baffles se colocan alternadamente, ¿sí?, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Y como ya hemos analizado, pues cambian la dirección del fluido casi en forma perpendicular. Los dobles segmentados los vamos a definir, pero pues son una pared en el centro, dos a las laterales, ¿sí?, una en el centro, dos a las laterales, y acá también perforados, por ahí van los tubos del intercambiador de calor, ¿sí?, acá van los tubos a lo largo. Y lo que es el fluido, pues es entrar, se abre, luego se cierra, se abre, se cierra y genera la turbulencia que es la que queremos. Lo mismo pasa con los discos o anillos. Entonces tenemos un disco exterior y un disco interior, que también está perforado por donde van a pasar los tubos del intercambiador de calor. Y el movimiento en este caso pues va a ser de cerrarse, luego abrirse, cerrarse, abrirse, o sea que genera una especie de acá de zigzag, ¿sí? Pero lo más usado, diría yo, o de lo que he leído, los que más usan son los segmentados, por fabricación, por ensamble y demás. Vamos a centrarnos en el que vamos a usar en el laboratorio, que son los segmentados, ¿sí? Y como ya vimos en la imagen anterior, pues ya sabemos cuál es su forma. Entonces es una forma circular, ¿sí?, y tiene las perforaciones de los tubos del intercambiador de calor. Y dejamos un espacio en la parte superior que llamamos ventana.
Y por norma, esa ventana o ese corte debe tener 0,25 el diámetro de la carcasa del intercambiador. Eso es lo ideal. Ahorita veremos por qué. Puede ser más, puede ser menos, pero la sugerencia es esto, por estudio, 0,25 el diámetro. Y eso está normalizado en la norma tema. ¿Sí? A los baffles de este tipo les dejan una ranura en la parte inferior y a modo de información, esa ranura sirve cuando sacamos de servicio el intercambiador de calor y poder drenar todo el fluido que está dentro del intercambiador. ¿Sí? Entonces, si nosotros colocamos el intercambiador de forma vertical, pues estos agujeros o estas ranuras van a servir de drenaje para que no se acumule agua o se acumule el fluido que está yendo por cascos. ¿Sí? Entonces, cuando vean un intercambiador de calor con esa ranura, es para eso. Cuando se saca de servicio, poder drenarlo totalmente y no queden residuos dentro del intercambiador que lo oxiden. ¿Sí? Los intercambiadores de calor pues son hechos de materiales inoxidables, pero pues entre comillas no son tan inoxidables porque pues en cierto tiempo pues ellos se degradan y tienden a oxidarse. Entonces la idea es cuidarlo bastante. La separación entre baffles también está normalizado y también está en la norma tema. La distancia mínima es 1/5 del diámetro del intercambiador y nunca un número inferior a 2 pulgadas. ¿Sí? No importa el tamaño del intercambiador, no puede ser menos de 2 pulgadas. ¿Sí? Porque esto generaría estanqueamiento del flujo. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos el intercambiador de calor y tenemos deflectores muy pegados. Entonces tengo aquí un deflector, acá el otro deflector, acá y acá. Primero tenemos una caída de presión grande. ¿Sí? Porque tenemos que vencer todos esos obstáculos. Entonces tengo que aplicar mucha presión para poder empujar el agua por esas ranuras. Otra cosa que se puede crear es estanqueamiento del agua en estos lugares. Y que el agua esté estancada, pues no va a haber una buena transferencia de calor, porque va a ser agua que se va a quedar ahí siempre, cumple su ciclo, cumple su transferencia de calor, se calienta, por ejemplo, y ya no transfiere más. O sea, es agua que está ahí haciendo nada. Entonces, por eso la norma define el valor mínimo o la distancia mínima. Si yo coloco distancias mínimas o en una distancia pequeña, o la distancia entre deflectores pequeña, pues voy a tener buena turbulencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo coloco intercambiadores de calor, deflectores. Entre más cerca estén pegados los deflectores, genero más turbulencia. ¿Por qué? Porque pues, el fluido va a tener más recorrido y se va a volver más caótico a lo largo del intercambiador. ¿Sí? Y el coeficiente externo del intercambiador cambia. ¿Por qué? Porque voy a generar más turbulencia, subo el Reynolds, subo el Nusselt, por tanto ese H externo es el que se va a ver influenciado. ¿Sí? Entonces ténganlo muy claro porque ese H externo es el que está modificando la transferencia de calor y es la que la favorece. ¿Sí? Por eso colocar deflectores favorece la transferencia de calor al intercambiador de calor. ¿Sí? Porque genero turbulencia, mejoro el Reynolds, mejoro los Nusselt, mejoro las propiedades del fluido que va por cascos y elevo el H externo. ¿Sí? Por lo tanto, el UA va a ser mayor. Y al ser mayor, pues tengo más transferencia de calor. Acuérdense que el calor, por transferencia de calor, es igual a UA, si lo hacemos por LMTD, por el delta T, que es la media logarítmica. ¿Sí? Entonces, si yo mejoro el UA, pues elevo el calor que puedo transferir. Acuérdense que el UA es la sumatoria de resistencias térmicas del intercambiador de calor. Y estamos modificando una. Si yo elevo esto. Por tanto, mejoro la transferencia de calor.
Ok, lo que hablamos anteriormente, los deflectores pues generan soporte a los tubos y demás. Claro, hasta acá, muchachos. Sí, sí, está bien. Listo. Si tienen preguntas, las van haciendo. Vamos resolviéndolas de una vez. Bueno, ya hablamos de los deflectores, ahora vamos a hablar de un factor que no afecta tanto la transferencia de calor, pero sí estructuralmente el intercambiador de calor. Entonces hay unas barras, que son unas barras separadoras, de los deflectores, o T-rods, ¿sí? Entonces cuando estamos armando un intercambiador de calor o lo vamos a diseñar, pues debemos colocar una barra roscada que va a sustituir a veces un tubo de estos, ¿sí? Y se va a lo largo del intercambiador de calor para sostener a los deflectores, ¿sí? Entonces ellos van atornillados a los deflectores. ¿Por qué se hace esto? Porque si solo colocamos los deflectores dentro del tubo, cuando el fluido viene y choca y no tenemos esta barra de abajo, supongamos que este es el deflector y está puesto ahí sin más ni menos, y el flujo viene en esta dirección y choca con el deflector. Por tanto, el deflector tiende a moverse porque no lo estamos sujetando. Entonces el deflector empieza a moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y empieza a vibrar. Y como nosotros tenemos tubos aquí que van a lo largo, tubos a lo largo, que esto empieza a vibrar, ¿qué genera? Que los tubos se desgasten. ¿Sí? Entonces si los deflectores empiezan a vibrar de los choques internos, lo que hace es un desgaste de los tubos. O sea, vamos a romper los tubos por no colocar las barras separadoras, ¿sí? Entonces, por eso son muy importantes colocarlas, ¿no? Porque gastan las paredes de los tubos cuando vibran y se pueden dañar. Y colocarlas bien y saber cuántas colocar también. Aquí coloqué otra nota pequeña, que también es como la parte de manufactura, si toca diseñar un intercambiador o algo. Si nosotros tenemos un intercambiador de calor, tenemos una placa portatubos, que es esta lámina de acá, o una planchuela, que es esta acá, donde van a ir puestos pues todos los tubos del intercambiador de calor, ¿sí? Y para poder unir a esa placa portatubos los tubos, hay dos maneras, soldarlos o expandirlos. Entonces nosotros podemos coger todos estos tubos, soldarlos acá, ¿sí? Que es más rápido, más barato, pero cuando un tubo eso se dañe, pues el problema para reemplazarlo va a ser muy complejo, ¿sí? Entonces no es tan recomendable soldarlos, aunque a veces se hace. O se usa unos aparatos que lo que hacen es expandir los tubos. Entonces tenemos el tubo así y el aparatico es como un pico así hacia adelante, ¿sí? Que da vueltas y se expande. Entonces mientras él da vueltas y se está expandiendo, esto se trata de abrir hacia arriba y esto se trata de abrir hacia abajo, se calienta y esto genera como una gorroplaca, como un pliegue, ¿sí? Entonces reemplazar un tubo de esos pues simplemente es pasar la pulidora súper rápido, desdoblar ese pliegue y reemplazar el tubo. Otra cosa a tener en cuenta es cómo le damos, por ejemplo acá, si ven acá que hay dos pasos por tubos y un paso por casco, entonces eso ya va a depender de los cabezales, ¿sí? Y pues los cabezales van sujetos a la placa portatubos en este extremo, ¿sí? Entonces, bueno, que un cabezal partido por la mitad, por aquí entra, entonces es como esta imagen de acá, entra por un lado, sale por el otro, o que si quiero 4 pasos por tubos, entonces acá esto se empieza a dividir, ¿sí? Entonces entro primero por acá, luego salgo por acá, entro por acá y salgo por acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso se maneja mediante los cabezales, ¿sí? Y pues en la parte interna del intercambiador de calor, ¿sí? Hay otro factor que también influye el intercambio de calor, ¿sí?
y es el arreglo de los tubos. ¿Qué arreglos existen? Pues hay triangular, que es a 30 grados, triangular rotado, que es a 60 grados, cuadrado, que es a 90 grados, y cuadrado rotado, que es a 45. Si hablamos desde la parte de transferencia de calor, los mejores, los que generan más turbulencia, son el triangular y el de 60 grados, que son estos dos, o el triangular rotado. Y los que tienen menor transferencia de calor porque generan poca turbulencia, pues, o bueno, no poca, sino más baja que los triangulares y los triangulares rotados, pues son los cuadrados y los cuadrados rotados, que son estos de acá. Eso si hablamos desde la parte de transferencia de calor, ¿sí? Porque genera más turbulencia. Si miramos más allá, a modo de información, si tenemos un intercambiador de calor, vamos a tener fluidos fríos y fluidos limpios y fluidos sucios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si lo miramos desde la parte de mantenimiento y demás, los fluidos, cuando son limpios, es recomendable o es mejor usar triangulares y triangular rotado, ¿sí? Porque tengo mayor transferencia de calor y es un intercambiador que no va a tener tanto mantenimiento porque tenemos un fluido frío, limpio. El frío limpio. A diferencia del cuadrado rotado, que se admite la presencia, ¿sí?, de material particulado en el fluido, ¿sí? Igual es no deseable tener fluidos sucios, porque lo que va a hacer es generar o elevar esa resistencia de ensuciamiento en los tubos, ¿sí? Entonces, si yo meto un fluido sucio, pues se va a generar una capa de mugre, y esa capa de mugre pues perjudica muchísimo el intercambio de transferencia de calor, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque si nosotros tratamos de limpiar, o en la práctica tratamos de limpiar los intercambiadores triangulares, pues resulta más difícil limpiarlos por su configuración. Para poder llegar hasta aquí es más complicado porque es una red que se está entrecruzando entre ella, y si vemos esta, pues no se entrecruza tanto, entonces limpiarlo les resulta más sencillo. Entonces, a modo de información para que lo tengan en cuenta. Siguiendo, vamos a hablar de los baffles o de los deflectores. Como ya les había dicho, pues la distancia o el corte que se le hace en la parte superior al deflector se llama ventana, y esa ventana, lo ideal es que tenga una distancia, ¿sí?, desde la parte superior al corte, 0,25 el diámetro, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero a veces pues no podemos cumplir con eso. ¿Por qué? Porque podemos que en ese corte acá haya unas de tubos así a lo largo. Entonces ya ustedes definen, bueno, el corte por encima o el corte por debajo. Entonces ya no estoy en el 0,25 del diámetro, que es lo ideal, ¿sí? Entonces vamos a analizar los tres casos. ¿Qué pasa si lo dejo largo? ¿Qué pasa si lo dejo corto? ¿Y qué pasa si tengo lo ideal? Entonces, si tengo deflectores largos, que son en este caso de acá, deflectores largos, ¿qué pasa? Pues vengo con el fluido. Vamos a cambiar acá esto. Vengo con el fluido, y acá lo que tenemos es casi una expansión, ¿sí? Y esa expansión me va a generar, ¿qué? Lo que ya hablábamos anteriormente, una caída de presión alta, y me va a generar mucha turbulencia. Mucha turbulencia, empieza a generar remolinos en estas zonas, y lo que genera es agua estancada, que ya lo habíamos hablado, ¿sí? Y una caída de presión significativa, porque estamos casi presurizando y despresurizando, Entonces, mover el fluido por cascos con los deflectores muy largos, pues resulta muy complejo. Tendríamos que tener una presión alta, ¿sí? Entonces no es recomendable usar deflectores muy largos o por encima del 0,25 del diámetro, que es lo que dicta la norma. Si tenemos los deflectores pequeños, pues simplemente el fluido va a pasar inadvertido y se va a volver casi un flujo longitudinal a los tubos, que es el peor de los casos. Como se acuerdan que veamos la eficiencia en la eficiencia NTU, que la mejor es la eficiencia contracorriente, ¿sí? Y la peor era eficiencia
X corriente, o sea, la misma dirección del fluido, ¿sí? Que es lo que se está dando aquí. O sea, la eficiencia va a ser sumamente baja y esos deflectores no estarían haciendo gran cosa si los colocábamos por debajo del 0,25 del diámetro. Si colocamos los baffles ideales, por así decirlo, del 0,25 del diámetro, uno, no presurizamos tanto el fluido. Dos, generamos un flujo casi perpendicular, como vemos acá, casi perpendicular. Y eso mejora la transferencia de calor y evitamos los remolinos en estas esquinas. Por tanto, evitamos el estanqueamiento. Entonces, por eso es muy importante respetar la norma, porque eso ya es un estudio, de ahí se diseña. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco un deflector más largo? ¿Qué pasa si coloco el deflector más bajo? Entonces, eso va a influenciar en la turbulencia y siempre estaremos afectando ese H externo, que es el que nos modifica la transferencia de calor. O sea, ese H externo va a bajar, ¿sí? O puede subir también, porque si genero más turbulencia sube, que en este caso. Pero bueno, ¿qué contras tengo? Caídas de presión altas, estancamiento, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Otro dato como para que tengan en cuenta, un dato curioso es, si yo tengo un intercambiador de calor de coraza y tubos, y bueno, yo tengo dos fluidos, ¿no? Uno que va por coraza y otro que va por tubos. Y cada uno de ellos va a entrar con una presión 1. Presión 1 por tubos y presión 2 por tubos, por casco. ¿Cuál creen que... bueno, ¿cuál creen ustedes que se debería meter por el tubo? O sea, ¿qué presión? ¿La que lleva mayor presión o la que lleva menos presión? Exacto, porque el camino que debe recorrer pues es más complicado traspasar todos estos tubos. Entonces, yo por tubos siempre voy a meter, o por lo general, se mete el fluido que tiene mayor presión, porque la caída de presión va a ser más grande, ¿sí? Y el que tiene menos presión, pues lo meto por casco, porque va a tener menos resistencia, menos obstáculos para poder pasar, ¿sí? Por eso, tener una caída de presión es malo, o se diseña para que no se tenga, ¿sí? Entonces los deflectores también juegan un papel muy importante ahí, ¿sí? Porque evitan las caídas de presión. Claro, hasta acá, muchachos. El que tiene menos presión, porque es el que, bueno, tiene menos obstáculos para poder moverse, ¿sí? Y el que tiene mayor presión lo meto por tubos, que es más complicado moverse. ¿Otra pregunta, muchachos, o seguimos? ¿O claro hasta acá? Listo, entonces, haciendo un recuento, pues el objetivo del laboratorio es mirar la influencia de los deflectores en la transferencia de calor, ¿sí? O en ese calor que estoy transfiriendo. Definimos los dos métodos para analizar los intercambiadores de calor, que es el método de la diferencia logarítmica, ¿sí? Y la eficiencia NTU. Luego hablamos de los deflectores, ¿sí? Del corte y demás, y la separación y demás. Ahora vamos a hablar del banco. Entonces, el banco tiene una caldera, y esa caldera va a salir vapor. Ese vapor entra por este primer intercambiador de calor, que es un condensador, ¿sí? Intercambiador de calor que condensa vapor, pues condensador. Bien, entonces viene el vapor por cascos, y sale por cascos, y tenemos un flujo de agua pequeño que va a entrar por tubos y se va a calentar. Aquí no hay mayor análisis, acá es simplemente cómo vamos a calentar el agua. Y acá tenemos agua caliente, y es de ahí donde empieza el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua caliente que se calentó en este primer intercambiador de calor, o en ese condensador,
pues lo vamos a dirigir a uno de estos tres intercambiadores mediante estas válvulas. Entonces, bueno, quiero que este flujo pase por este primer intercambiador de calor. Entonces viene por tubos, se calienta, viene frío, viene caliente, se enfría y sale. ¿Y quién lo enfría? Una corriente de agua que viene de una torre de enfriamiento. Entonces la corriente de agua viene por acá, se abre esta llave y viene acá y enfría. Y sale caliente. Entonces, del laboratorio, ¿qué tomamos? Tomamos temperatura, todas las 4 temperaturas. Entrada del caliente, salida del caliente, entrada del frío, salida del frío, y tomamos los flujos básicos. ¿Sí? Ese sería para el primer intercambiador, lo mismo para el segundo intercambiador. Entonces cierro esta válvula, abro esta y lo mismo. Entraría por acá el agua, tomo las temperaturas, las 4 temperaturas y listo. Y lo mismo para el tercer intercambiador. Acá tenemos otro esquema. ¿Sí? Tenemos una caldera. La caldera entra acá, sale condensada con una calidad. ¿Sí? Acá tenemos calidad 0. Digo calidad, sí, 0. Aquí tenemos una calidad más o menos de 0,6. ¿Sí? Y pues el flujo de agua sale caliente. Sale caliente, se calentó. Viene al intercambiador que estamos analizando, intercambiador de calor. Se enfría y retorna a calentarse. ¿Quién lo enfría? Lo que les dije, la torre, con una bomba, la torre mete agua fría, sale caliente y se dirige de nuevo a la torre de enfriamiento. Y se cumple el ciclo. El calor que se está transfiriendo adentro, pues si lo analizamos por la DTML, será UA, por la diferencia logarítmica de temperaturas, por el factor de corrección. ¿Sí? Ese UA, ¿cómo se define? Bueno, se define como las resistencias internas. Entonces, sumatoria de resistencias internas. ¿Qué tenemos adentro? Una convección interna, una conducción y una convección externa. Como la tenemos acá. Interno, la resistencia de la pared y externo. ¿Sí? No vamos a tener en cuenta el factor de ensuciamiento, solo esos tres. Y algo que les he recalcado cuando estábamos hablando de deflectores es que los deflectores siempre cambian el H externo. ¿Sí? Si ese H externo o H sub 0 lo elevo, pues la transferencia va a ser mayor, o sea que este UA lo voy a elevar. Pues para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos datos de los intercambiadores de calor. Entonces, 3 intercambiadores que vamos a analizar. Tengo acá número de tubos, número de tubos, número de tubos, pasos por tubos, número de pasos, 4 pasos por tubos, 1 por coraza. El arreglo, todos a 60. Hasta ahí todo igual, todo bien. Y lo que va a cambiar pues va a ser el número de baffles, que es lo que nosotros queremos analizar. Número de baffles, en este caso pues tenemos uno de 17, uno de 33 y uno de 11. Y acuérdense que esos baffles, la cantidad, pues va a cambiar la turbulencia. El tipo de baffles, cementados al 25%, o sea, tenemos una ventana de 25. El tipo de baffle. Y tenemos el espaciamiento entre baffles, que también hablamos de ello. ¿Qué pasa si tengo baffles más separados? ¿Qué pasa si lo tengo más juntos? Y eso es lo que ustedes deben corroborar haciendo el laboratorio. Esto no lo vamos a tener en cuenta. L es la longitud del intercambiador de calor y este D es el diámetro de la coraza del intercambiador. ¿Sí? Son intercambiadores pequeños. Tenemos otras dimensiones internas del intercambiador. ¿Sí? Ese LTD es la distancia o la separación de la distribución triangular. El segundo dato no creo que lo requieran.
Ah, no, ok. Este es el diámetro del intercambiador de calor. El real, 87 milímetros. ¿Cuánto hay acá? Ok. Este es el diámetro exterior. Pero acuérdense que el haz de tubos, si yo acá tengo la carcasa, se reduce. ¿Sí? Acá tengo la carcasa grande. ¿Sí? Pero tengo la pared. Y la distribución de tubos no se da sobre la pared, sino que se da un poquito menos. Entonces, este DOTL es este de acá. El interno, el imaginario acá. Y el de la coraza, este diámetro que está acá, es el externo como tal. ¿Sí? Entonces, el DOTL es el de la distribución de tubos. No hay placas de sello, de eso no hablamos, de pronto hablamos la próxima clase, pero no hay, no creo que lo utilicen tampoco, pero la otra semana les digo qué es. El corte de los baffles, que es un 25%, el espacio del baffle inicial y el espacio del baffle final. Entonces yo tengo el intercambiador de calor. El primer baffle y el último baffle van a estar siempre a la misma distancia en los tres intercambiadores, en este caso 36 milímetros, ¿sí? De la pared acá, de la placa portatubos de ambos lados, acá 36 y acá también 36, y por dentro sí tengo la separación como tal, la que está aquí, esta separación de baffles. ¿Sí? Pero siempre los dos de los extremos están a esta distancia. Acá tenemos datos experimentales de temperatura, ¿sí? Tomados en el laboratorio, que son las 4 temperaturas del intercambiador 1, del intercambiador 2 y el intercambiador 3. Entrada por cascos, entrada por tubos, salida por cascos, salida por tubos. Las 4 para poder corroborar lo que estemos diseñando o el programa que vayamos a hacer. Y por último, tenemos los datos experimentales para poder hallar el flujo másico. Entonces tenemos el intercambiador 1, ¿sí? Que por cascos, pues tenemos un volumen acá, un tiempo, acá otro volumen, otro tiempo, los promediamos y ese será el flujo volumétrico. Y con la densidad, pues podemos hallar el flujo másico, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos ambos, por tubos y por cascos, de los tres intercambiadores. Entonces ahí tienen datos, bastantes datos, para que puedan plantear el intercambiador de calor. Bueno, esta de cambio de fase no creo que la usemos. La próxima semana veremos si la usamos o no, dependiendo de cómo planteemos el laboratorio. No sé si tienen preguntas o qué se debe entregar la otra semana o qué deben hacer. La otra semana, como la que pasó, tenemos que entregar el código. ¿Ustedes Pues, con quién estuvieron? con Jefferson. ¿Y cómo le hizo Jefferson? Pues la segunda semana tuvimos que entregar pues el código, lo que más o menos habíamos hecho, y él nos corrigió y nos dijo que habíamos hecho mal o que nos hacía falta. Ok, bueno, pues conmigo es similar, pero yo lo hago así. Entonces, vamos a definirlo. La otra semana, los dos grupos que están acá van a hacer una presentación de cómo plantearían el laboratorio, que es lo mismo que hicieron con Jefferson, ¿sí? Pero en forma de presentación. Esa presentación yo la recojo porque pues yo le doy un valor a eso. Entonces los dos grupos van a hacer la presentación. ¿Qué lleva la presentación? Más o menos un resumen de lo que yo les expliqué acá. Entonces, siempre el objetivo del laboratorio, que es no está ahí, cuando lo subo lo voy a colocar, pero la influencia de los baffles en el intercambiador de calor, ¿sí? O en el calor transferido. Definan qué es un intercambiador de calor. Acá importante, en este vamos a definir qué método van a usar ustedes para definir la transferencia de calor. Entonces ustedes dicen, bueno, Jonathan, nosotros hicimos por el método de la DTML, entonces ustedes explican ese método. O me dicen, no, Jonathan, nosotros escogimos el método de la eficiencia NTU. Entonces explican el método que escojan. Sí, por encima, o sea, para que ustedes tengan más o menos la idea de cómo trabajarlo. Eso ya es la presentación y demás. Y hablar un poquito de deflectores, de más o menos lo que yo les expliqué, cómo si tengo tal separación, entonces lo que se espera en el banco es en el intercambiador 3,
porque la separación es mayor, pues la turbulencia va a ser mayor, mayor intercambio de calor, ¿sí? O sea, hacer un análisis relacionado con el laboratorio. Entonces, más o menos eso debe llevar la presentación. Y meter ecuaciones. Si quieren hacer el programa como lo hicieron con Jefferson, también lo pueden hacer. Si quieren ir adelantándolo, ¿sí? Entonces, bueno, ya te encontramos estas ecuaciones, las utilizamos. Estas ecuaciones son para calcular el H exterior, porque así va influenciado por norma, eso está en la norma tal. Cuando tenemos tantos baffles a tanta separación, hay un factor de corrección para eso, se multiplica por esto. Estructurar como tal el laboratorio, lo mismo que hicieron con Jefferson, pero en una presentación, resumiendo lo que les expliqué hoy. Y explica más o menos el banco. ¿Sí? Una presentación corta y breve. Y después yo tengo otra presentación que es una orientación hacia dónde se debe llevar el laboratorio, ¿sí? O sea, es como una ayuda para que no queden ustedes en el limbo, ¿sí? Entonces, la próxima semana yo escojo a un grupo. El grupo que expone ese día, bueno, normal, expuso y demás. El otro grupo expone la próxima semana, ante todos, ¿sí? ¿Listo, muchachos? Listo. Entonces, pues nos vemos la otra semana. Si tienen preguntas, La pregunta, está. Jonathan, el informe, los mini-labs y el informe global, aún no es habilitado para el grupo 3 en el Facebook. Esto, o sea, no le hemos publicado el link porque se suben hoy. Ah, ok, ¿y para hasta cuándo hay plazo? Yo creo que hasta hoy en la noche o hasta la... Estén pendientes de aquí al hacedor del link, se cierra por ahí 2 horas. Yo creo que lo habilitamos más tardecito como para darles tiempo si no lo han terminado. Ah, listo. Pero sí traten de subirlo rápido. Ahí se están generando 2 carpetas. Creo que a una la llamaron carpeta del banco o algo así. Ahí donde meten el informe general. Y la otra carpeta que dice informes de laboratorio, ahí meten los 2 minis, para que lo tengan en cuenta. Aquí está mi número, muchachos, anótenlo o algo. Si me quieren preguntar mejor por ahí, por WhatsApp, pues casi no respondo. Reviso más el WhatsApp. Por Facebook ahí no respondo, reviso más el WhatsApp. Anótenlo o algo porque cuando yo subo las presentaciones no lo coloco. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esas presentaciones yo las subo, yo hago un drive y meto ahí toda la información que ustedes necesiten, les meto las normas, esta presentación, a veces meto imágenes si los quieren usar en la interfaz del laboratorio, yo ahí les meto información que de pronto les ayude. Entonces yo publico ese link del drive para que estén pendientes. Y ahí yo también publico la hoja guía, o lo que ustedes deben hacer en el laboratorio, para que lo tengan en cuenta. Pero eso lo subo la otra semana. O sea, yo les voy subiendo ahí de a poco. ¿Listo, muchachos? Listo. Estamos hablando, muchachos. Nos vemos la otra semana. Hasta luego.